¿Cierto o no? La enseñanza de hoy es la victoria que vence al mundo. ¿Sabes? Toca tu hombro y dile, el Señor te ordena a que seas valiente. ¿Sabes? No me imagino cómo le fue a Josué cuando él tenía que derribar ejércitos. Pero José tenía algo, que le creía a Jehová y su espíritu era valiente, era esforzado y valiente. ¿Sabes? Nosotros debemos de tener un espíritu esforzado. ¿Cuántos de ustedes creen que una oración tiene el poder para cambiar el destino? ¿La tiene o no la tiene? Quiero que vayas conmigo al libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 3. La victoria que vence el mundo. ¿Sabes? El Señor nos dejó preparados para vivir en este tiempo. A veces yo me pregunto, le digo, Señor, ¿cómo hubiera sido si yo hubiera vivido en el tiempo de la revolución? ¿Cómo hubiera sido el evangelio en ese momento? Porque yo creo que sí había evangelio también en ese momento. Y yo creo que Dios muchas veces ha intervenido en las diferentes épocas de nuestra nación, de nuestro pasado. Pero hoy también Dios puede intervenir en este caos en el cual estamos viviendo en México. Y yo creo que Dios puede hacerlo, pero Él necesita gente valiente para que clamemos y oremos. ¿Sabes? Una oración puede darte la victoria. Por eso le puse la victoria que vence al mundo. Ya conmigo, la victoria ya no la dio Jesucristo. Ahora, quiero que leas conmigo 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 al 5. Fíjate lo que dice. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Qué dice? A ver, otra vez. Por lo demás, hermanos, orad por vosotros. ¿Qué es lo que nos manda el Señor? ¿Por quiénes? Por nosotros, por todos nosotros, los que predicamos el evangelio, por tu vida, por nosotros, como mexicanos y como hermanos de otras naciones también. Dice, orar por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. La palabra del Señor tiene que darle un valor, no para que le ponga veladoras alrededor de la Biblia, no, sino para que tú leas la Biblia, la escudriñes y la pongas por obra. ¿Cuál es la primera ordenanza que nos manda el Señor a hacer? Orar. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por los hombres que predican el evangelio? ¿Verdad que casi no oras por ellos? Y tenemos que orar por ellos. Orar por los hermanos que están en las células, orad por los hermanos que hacen visitas, orad por los pastores que predican el evangelio, orad por el programa de radio, porque es un vehículo en el cual la gente está escuchando el evangelio. Versículo 2 dice, y para que seamos librados de los hombres, ¿qué? La Biblia nos dice que va a haber hombres perversos y malos. Sí. Y dice que hagamos oraciones para que seamos librados de los hombres que malos y perversos. Ahora, también nos da otra recomendación, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará de mal. Eso es una promesa. ¿Qué va a hacer el Señor Jesús? ¿Hay un mal en muchos lados, hermanos? Sí. Por eso a muchos les da miedo salir ya. Pero no tengas miedo, dice el Señor, no tengas temor, porque yo voy delante de ti. Dice, tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis ya haréis lo que os he mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Ahí es otra promesa, nos da dos recomendaciones. Orad por todos nosotros para que su palabra sea glorificada
y nos da dos promesas. Una es que estamos guardados de todo mal. La segunda promesa es que Él está caminando con nosotros. Hermano, una de las cosas es que yo le decía en la semana a una persona que me llamaba y me decía, la verdad es que sí tengo miedo. Y le digo, puedes estar triste porque la tristeza es una emoción, pero el miedo es un espíritu. Y el miedo no puede venir a apoderarse de nosotros. Tú no puedes caminar con miedo. Tú tienes que caminar bajo el poder del Señor y el Señor estará con nosotros. Así es que levanta tu mano y dígale, en el nombre de Jesús, tomo la autoridad y echo fuera todo espíritu de miedo de mi nación, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dígale, en el nombre de Jesús, todo espíritu de miedo se va de mi vida y se va de mi casa. Levanta tu mano derecha y dígale, porque el Señor me ha dado un espíritu de valentía. En el nombre de Jesús, amén. Y mira, ¿y esto qué quiere decir? Que tienes miedo a esperar un diagnóstico, tenías miedo de esperar una respuesta. Oyes algo y te da miedo. Ahora todo el mundo ve una pipa y quiere correr. Porque algunos me han dicho, pastora, es que sí te causa cierto miedo. Es cierto, y no solamente una pipa. Los camiones grandes nos causan cierto temor. Ahora, pero nosotros tenemos que aprender a vivir confiados. Quiero que vayas conmigo al Salmo 2. Es un salmo que nos trajo mucha paz sobre nuestra nación, sobre tantas circunstancias. Miren, muchos están confiando en un gobierno que pueda cambiar. La verdad es que nunca he oído que un gobierno cambie la historia de su país. Yo he escuchado los avivamientos y quienes ha cambiado la condición de una nación, ¿quién fue? El Espíritu Santo. Nunca he oído que fue un gobierno, ha sido el Espíritu Santo y ha utilizado a algunos hombres de Dios para cambiar el destino de su nación. Ve conmigo al Salmo 2 y ¿qué dice? Dice, el título dice, el reino ungido de Jehová. Dice versículo 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se hace una pregunta, ¿por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Qué es un gobierno delante del Señor? Dice que el Señor se parará sobre Sión. Sobre Sión representa la iglesia, representa las naciones. Y mientras que haya hijos en la tierra del Señor y que estemos clamando, seremos la sal de la tierra, hermanos. Yo he visto cómo una oración detiene una tragedia. Hemos visto cómo una oración detiene muchas circunstancias. Yo platicaba con el pastor y le decía, mira, es necesario que la iglesia tenga que aprender a orar. Nosotros estamos orando, hermanos, pero no es suficiente. Te necesitamos para que tú también te pongas a la brecha. Sé que oras por ti, sé que oras por tu necesidad, pero necesitamos valientes que intercedan por la nación, que intercedan por tu casa, que intercedan por las grandes necesidades que nosotros tenemos como ciudadanos de este mundo. Versículo 7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Es una promesa? ¿Quién es ese hijo? Nosotros. Y dice que Él va a escuchar nuestra oración, porque dice, pídeme y te daré por herencia las
naciones. ¿Qué quiere el Señor? Que le pidamos. Algunos tienen diferentes ideologías y dicen, nosotros no podemos pedir por paz porque son cosas que están escritas. Es cierto, lo que va a pasar va a tener que pasar. Eso es muy cierto. Pero su promesa dice que el justo vivirá, que el que cree en su palabra, ninguno de sus cabellos será ¿qué? Tocado. Pero hermano, ¿qué justo hay en tu casa? Ayer que meditaba las escrituras y pensaba en todo lo que está pasando a nuestro alrededor como nación, y yo le decía, Señor, ¿cómo debo de orar? ¿Cómo debemos de orar? ¿O qué tendríamos que hacer? Y me llevaba la palabra de Génesis, si no mal recuerdo, donde Dios le habla a Abraham y le dice, Abraham, sigue mis mandamientos y te bendeciré hasta tu ¿qué? Cuarta generación. Y yo le decía, pero no entiendo, bueno, sí entiendo que tengo que orar, que obedecer tus mandamientos, pero ¿qué de mi familia? ¿Qué de mis hermanos? ¿Qué de mis demás familiares? Y me llevaba a leer a Noé. Ya tenía mucho que no leía Génesis. Me gusta concentrarme más en los Nuevos Testamentos y empecé a leer Génesis. Cuando Dios mandó a construir un arca muy grande y dice que quien se salvó de esa familia fue Noé. Pero no todos eran tan santos como Noé dentro de las familias, ¿o sí? Las nueras no eran tan santas como él, ni sus hijos. Pero Dios tuvo misericordia por toda su familia de Noé. ¿Cierto? Dice el Señor, si hubiera un justo entre ustedes, yo tendré misericordia. Si tú eres un hombre de oración y una mujer de oración, o yo te invito que no dejes de orar por tu casa. Cuando el Señor mira tu casa, guarda a todas tus familias. Y empecé a leer la Biblia y me tardé leyendo mucho tiempo y me llevaba a leer a Rahab, la prostituta. Ella era una mujer impía. Ella no conocía del Torá ni nada de esas cosas, pero tuvo un gesto que guardó la vida de los espías, ¿cierto? E hicieron un pacto. Y le dijo, por causa de ese pacto, toda tu familia será ¿qué? Y nosotros tenemos un pacto que es la sangre de Jesucristo. Pero dice el Señor, necesito a un justo dentro de esa familia. Si tú eres, aunque sea ese justo, el Señor va a tener misericordia. Esa misericordia va a alcanzar a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos. Por eso es que tú no puedes menguar, tú no puedes dejar atrás lo que has aprendido hoy. Ni decir, ya no voy a orar, que oren otros. O decir, pues qué padre que el pastor llega a orar a las 6 de la mañana, que él siga orando. No, hoy el Señor nos está llamando a todos nosotros. Diga conmigo, el Señor me está llamando. Fíjate lo que dice en el versículo 8. ¿Qué dice? O nada más dice que los sacerdotes pidan. ¿Quién dice? Pídeme. Te está diciendo a ti y a ti. Pídeme y te daré ¿qué? Confines de la tierra, hermano. Nosotros tenemos que tomar la autoridad sobre el cambio de nuestra nación. Hubo avivamientos en Guatemala, hubo avivamientos en Pensacola, en Brasil, en Argentina, naciones que fueron transformadas por el poder del Espíritu Santo. Dice más adelante, y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantaré con vara de hierro, como vasija del alfarero los desmenuzaré. Ahora pues, oh reyes, ser prudentes, admitir amonestaciones, jueces de la tierra, servir a Jehová con temor. Nos está pidiendo que oremos por nuestros gobiernos. Dejemos de juzgarles, dejemos de criticarles, mejor oremos por ellos. Que Dios los use para poder dirigir su nación.
Versículos más adelante, honrar al hijo para que no se enoje y perezcas en el camino, pues se inflama de pronto su ira. ¿Hay una ira de Dios? Sí. Por eso muchos dicen, no podemos orar por la paz porque ya está escrito. Es cierto, lo que va a pasar va a tener que pasar, pero la Biblia nos invita a que debemos de orar por nuestras naciones. Por eso le puse la victoria que vence al mundo. ¿Cuál va a ser que oremos? Una oración puede cambiar el destino. Una oración, un acto de humildad y todos esos actos que el Señor miró. Noé, ¿fue salvada su familia? La familia de Abraham, la familia de Rahab, ¿fue salvada? Dios tuvo misericordia de Ruth y de Noemí. ¿No tendrá misericordia de ti? No va a ser. Diga conmigo, la misericordia del Señor está en mi vida. Romanos 10, ¿sabes? Quiero que te enfoques un poco en lo espiritual hoy. Ya lograste tu casa, ya lograste tu estabilidad, ya lograste todo eso por misericordia lo tienes, por amor Jesús te lo ha dado, tienes éxito en los negocios, ya tienes hijos, ya tienes esposa, ya tienes lo que tienes, ya. Pero ahora el Señor quiere que nos enfoquemos también en lo que es eterno. Ve conmigo al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 14. Sin ponerme de acuerdo con el pastor, casi estamos predicando lo mismo. Él hablaba en la mañana cómo el enemigo te engaña. Y hoy quiero hablarte cómo tener la victoria que vence al mundo. Versículo 14, ¿le puede dar lectura por favor al 18? Hermanos, ¿cómo van a clamar aquellos que no han oído? ¿Cómo? Mi esposo me platicaba y me decía, ¿tú crees que hay gente predicando en los hospitales a la 1 de la mañana, 3, 4 de la mañana? Y yo les decía, oye, ¿y si les hacen caso? Fíjate que la necesidad les hace escuchar. Algunos solamente te reciben el café y la tortita, pero otros decían, no entiendo mucho, pero puedes orar por mi familiar. Es cierto, porque ellos, ¿a quién van a clamar si no saben? Un día, una ocasión, un conocido que conocimos por los transportes que luego hacemos, él me llama y me dice, por favor, ¿puede orar por mi necesidad? Ya le clamé a todos los santos y no sucede nada. Es cierto, porque ellos a quién van a clamar si no han oído a Jesús. Dice, y me acordé de ustedes, que ustedes hablan de Jesús. ¿Puede orar por mi esposa? Ya oré por ella y a los 15 minutos me dice, gracias, ya me dieron respuesta de ella. Estaba desesperado. Digo, no te preocupes, para eso estamos, para orar por ustedes. ¿Qué quiere el Señor? Que tú abras tu boca y le hables a otros para que ellos sepan a quién clamar. Antes tú de conocer a Jesús, ¿a quién clamabas? A los ídolos. Si te decían que esto hacía algo, tú le orabas a esto. Si era una piedra, tú lo hacías. Pero hoy tú conoces a un Jesús vivo y tú tienes que predicarle a la gente para que ellos sepan a quién clamar. Es muy clara esta palabra que dice, ¿y a quién van a clamar si no han oído y no han creído? Dice, versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y los que anuncian buenas nuevas. Hermano, voltea a ver tus pies. ¿A cuántos han ido a predicarles? El Señor Jesús a ti no te va a recompensar por cuánto dinero tienes en el banco. No, hermano. La verdad es que no. Él te va a recompensar por cuántas almas ganaste.
Él no va a ver que tú traes un buen perfume. Él no va a ver que tú traigas marcas puestas en el cuerpo. Él no va a ver qué tipo de pulseras traes aquí. ¿O creen que sí? ¿Qué va a ver Él? ¿Y en tu corazón qué hay? Decía el pastor en la mañana, puras quejas. Ay, ¿por qué no me has dado un hijo? ¿Por qué no me has dado una esposa? Y porque me la diste, ahora ya no la quiero. Y así estamos. El Señor quiere que veas lo que más vale, que son las almas. Dice aquí, qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Algo que el Señor quiere es que tú aprendas a ser obediente. Versículo 16, ¿puedes darle lectura? Isaías lo profetizaba diciendo, ¿y quién va a creer en este anuncio? Cierto, a mucha gente se le ha predicado. Gente que ha partido, nosotros les hemos predicado el evangelio. Yo decía, Señor, hemos predicado a mucha gente. A muchos les hemos predicado. Dice versículos 18, pero digo, ¿no han oído antes bien por toda la tierra? Ha salido la voz de ellos hasta los fines de la tierra, su palabra. Dice el Señor que prediquemos el evangelio ¿a quiénes? A todos. Hermano, de verdad, usa tus pies para predicar el evangelio. Usa tu capacidad para predicar el evangelio. Marcos 11:22. La Biblia en el libro de Timoteo nos manda que tengamos una conducta de soldados. Y la Biblia es para obedecerla. Y fíjate lo que dice en este versículo, muy chiquitito, 11:22 dice: ¿qué nos manda? Nos ordena a tener ¿qué? Dice, y respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. En circunstancias adversas debemos de tener fe. Y decíamos hace rato, orad por nosotros. Hermano, la oración se ve, la oración se habla, pero no la vemos, pero la sentimos. Estamos hablando fe. Y la fe, la Biblia dice que la fe viene por. Cuando tú oras por un hermano, imagínense que este es un hermano, y yo no voy a estar orando, oh Señor, que le vaya muy mal a este hermano. Si yo oro eso, él va a oír eso y va a decir, me va a ir mal. Lo está oyendo, ¿cierto? Pero si este hermano le digo, Padre, en medio de esta adversidad, dale paz, dale fuerza, dale fortaleza, lo está oyendo su carne, pero también se está alimentando su espíritu. Por eso nos manda a que debemos de orar. Por eso una oración puede cambiar el destino. Puede cambiarlo. Y uno dijera, ¿y eso qué tiene que ver? Que si tú no eres una persona que ora, tú no vas a tener victorias. Muchos dicen, no, yo no quiero orar porque yo no le quiero deber favores a Dios. De todas formas, Él es un Padre bueno y misericordioso. Yo no quiero pedirle favor a Dios, no le quiero pedir nada porque me hace sentir comprometido en que me debo de portar bien, me hace sentir comprometido en que debo de obedecer, que a lo mejor me manda a ser un predicador, a lo mejor me manda a ser un pastor, a lo mejor me manda a ser un buen discípulo, no lo sé, y muchos prefieren quedarse en su comodidad y no pedir nada. Pero yo quiero enseñarte que Jesús no es alguien que condiciona. Si tú se lo pides, Él te lo va a dar. Si tú no le cumples, será tu responsabilidad solamente. Pero en los pactos que Él hizo en los hombres en la tierra, Él cumplió.
¿Cumplió su pacto con Noé? ¿Cumplió su pacto con Rahab? ¿Cumplió su pacto con David? Sí. Que ellos no hayan cumplido, David como que no cumplió muy bien, fue asunto de él, pero Dios cumplió. Lo que Jesús quiere es que tú aprendas a pedirle. Que tú aprendas a pedirle, y dice tener fe en Dios. Ahora quiero que vayas conmigo en el libro de Proverbios 3:5. Proverbios 3:5 nos enseña a hablar de confianza, ¿sabes? Hoy en día la gente ya no tiene confianza en nadie. Somos seres solitarios porque te defraudaron, porque te lastimaron. Ya no confías en tu mamá porque le dijiste guárdale el secreto y ya lo divulgó en toda la familia. Ya no confías en la abuelita porque le contaste algo y ya le vino a contar a la pastora. Y viceversa, ya no confían en los amigos, ya no confiamos en nadie. El día de hoy estamos en una sociedad donde ya no confiamos. Porque el Señor no te respondió un milagro, porque el pastor te defraudó. Pero fíjate en Proverbios 3:5 que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia ¿qué? Prudencia. ¿Tu prudencia qué te dice? No va a pasar nada. ¿Tu prudencia qué te dice? Mañana. En la semana el pastor me decía: hija, fíjate que yo siempre todos los días me pongo la armadura. Y yo me quedé viéndola. Dice, porque ¿te acuerdas que tú predicaste de la armadura? Y hice conciencia y le dije, fíjate que a mí a veces sí se me olvida. La verdad, digo, pero voy a ser más prudente en ponerme la armadura porque si tienes toda la razón. ¿Y qué hubiera pasado si nosotros fuéramos los que íbamos allá a un lado de la pipa del gas? Pero yo te aseguro que la armadura nos hubiera guardado. Una de dos, el Señor te dice, se te olvidó tu llave y te bajas de la micro y te regresas, ¿no? Aunque viene enojada, porque a veces así pasa. Y así siempre ha pasado, que Dios nos guarda de una o de otra manera, que por algo se te ponchó la llanta, que por algo se te olvidó la cartera, y a los pocos kilómetros sucedió algo y te guardó el Señor ahí. Sí, pero ¿sabes por qué esa gente Dios no la guarda? Porque ellos no tienen a quien clamar. Pero los responsables somos nosotros de predicarle a la gente para que ellos sepan a quién clamar. ¿Ustedes le ponen armadura a sus hijos? Si fuera tradicional, te aseguro que no se te olvidaría su segurote aquí de tu hijo. Las tijeras en la almohada para que no venga la bruja y se lo chupe. Porque así decían, ¿no? Unas tijeras, ahí pobre niño se va a cortar. El seguro aquí, su escapulario, su ojo de venado. Eso no se les olvidaría. Pero se te olvida ponerle la armadura. Leía un libro donde decía muchos ejemplos de cómo Dios protegió a la gente. Había una hija de un pastor en este libro que decía que sus papás siempre le enseñaron a poner la armadura. Y ella ese día ya se iba a ir a trabajar y de repente tuvo un sentir de regresarse a cambiar la ropa. Y que se puso una chamarra grande de piel con muchos estoperoles. Dice, no sé ni por qué me regresé a cambiar la chamarra. Me cambié los pantalones igual, que tenía muchos estoperoles. Y se fue ella a trabajar y se puso la armadura. Y que cuando ella llegó a la oficina explotó paz. Y le decían, lo que te protegió, según ellos, habían sido los estoperoles. Pero ella decía, no fue eso, fue la armadura. ¿Cambia o no cambian los destinos? ¿A cuánto se les olvida poner la armadura? No se te olvida pelear, pero la armadura sí. Nosotros debemos ser gente de fe, hermanos.
de verdad. Y aún por causa tuya, el Señor puede guardar ese transporte. Por causa tuya, el Señor puede guardar ese metro. Por causa tuya, el Señor puede guardar el lugar donde tú estás. Por uno, dice el Señor. Si el Señor dice, voy a dejar caer un meteorito, por causa tuya no lo va a dejar caer aquí. Pero debe de haber un justo. Pero ¿cuántos están dispuestos a orar? ¿Cuántos están dispuestos? Nosotros tenemos que aprender a orar y declarar que esa cobertura alcanza hasta la ovejita más negra de tu familia. La va a alcanzar. Pero no te canses de orar. No te canses de ponerte la armadura, de bendecir a tus hijos, de bendecir a tu esposo. La sangre de Cristo tiene un gran poder. Y la sangre de Cristo te protege hasta de lo espiritual. Si alguien te quiere echar un conjuro que te vas a convertir en sapo, no te vas a convertir en sapo. Porque el Señor te va a guardar. Al contrario, te vas a poner más guapo. Porque hay gente que es tan mística que dice, pastor, es que yo creo me están haciendo brujería, por eso no me levanto temprano. No, no, eso es otra cosa. Es que desde que me casé, de verdad que ya no puedo pararme porque yo creo que una exnovia me hizo una brujería, como supo que me casé y ahora ya no me quiere ver bien. Y empiezan con misticismos. Yo le digo, pues si así fuera, la sangre de Cristo tiene poder para librarte. Pero tienes que, decía Jesús, pídeme, pídeme. ¿Cuántos sí le piden? Pero también sean agradecidos. Hay un enemigo, el enemigo de la fe. ¿Cómo podemos vencer? Dios nos da una victoria. En 2 Tesalonicenses dice, orad por vosotros. Romanos 10, predicar el evangelio. Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Cómo puede cambiar nuestra nación? Predicando el evangelio. ¿Cómo debe de ser un mandato tener una fe? Es una ordenanza que debemos de tener. Proverbios 3:5, debemos de confiar en Dios. Muchos dicen, es que ¿por qué Dios no me protegió en esta? Tú no lo sabes. Probablemente muchos dicen, es que ¿por qué me asaltaron? Probablemente venían con la intención de matarte y no lo hicieron y Dios te guardó. Un enemigo que está latente en la vida del creyente se llama duda. En Santiago 1:6 ¿ya lo tiene? ¿Le puede dar lectura en lo que yo le encuentro también? La duda me hace decir, hay gente que me dice, hermano, ¿podemos orar? Ya oramos. Terminamos la oración, apenas estoy abriendo mi ojo. Oiga, ¿y sí cree que con una oración? Sí. Con una oración sí tenemos fe. La Biblia dice que mientras dos en la tierra no nos ponemos de acuerdo, Dios hará. Digo a mi esposo, vamos a ponernos de acuerdo, hay que orar por nosotros, hay que orar por esto. Nosotros oramos, hermanos. Decía el pastor, no porque sea pastor tengo una influencia allá arriba, no. Tengo la necesidad de orar, de pedir también. Dice, no dude. Toca tu corazón y dile, Espíritu Santo, dame fe para creer. Y si hay duda, yo la renuncio. Yo renuncio a toda duda en el nombre de Jesús. Se va de mi vida. Amén. ¿Dónde está la duda, hermano? Ya se fue. ¿Dónde está? Allá en el infierno, diga.
Sí, la duda no debe de estar con nosotros. La duda y el miedo están en el infierno, dice la Biblia. Allá en el Seol, dice la Biblia. La incredulidad es como, no pasa nada si no voy a la iglesia. No pasa nada si no voy a oír la oración. No va a pasar nada. Es incrédulo uno. Marcos 5:35, ¿qué dice? Es otra ordenanza que el Señor nos da. Marcos 5:35. Estaba viviendo una situación difícil. Era un religioso, era un hombre que sabía la Biblia, la Torá. Pareciera que tenía una influencia en el cielo también, ¿verdad? Pero hubo un poco de duda en él. Y le dijeron, ya no lo molestes más, tu hija ha muerto. Pareciera que en los momentos difíciles Dios no va a actuar, también va a actuar en los momentos difíciles. En los momentos de alegría y en los momentos difíciles. ¿Era un momento difícil? ¿Para qué vamos al médico ya si ya está muerto? ¿Para qué esto si ya no vale la pena? Y dice Jesús respondiendo, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Fíjense, debemos de entender esto. El contexto grande del enemigo es muy grande. Él va a usar muchas palabras. Jesús solamente una. Cree solamente. No tengas miedo. Él no usa tantas palabras. Él solamente usa una. Cree. Cree en Jesús. El enemigo, ¿qué te mete en la cabeza? No se puede, ya para qué vas, mira, ya no tiene caso, tú eres un inmundo pecador, un infeliz, un desgraciado que merece ir a la muerte, y tú le crees todo eso al diablo. Y Jesús te dice, yo te amo, pagué un precio por ti. ¿Usa muchas palabras él? No, solamente te da una, y tiene que ser muy clave para ti. Dice solamente cree, ten fe, continúa, persevera, te amo, te he amado con amor eterno. Y lo que quiere Jesús es que creas en esa fe que te va a dar la victoria para vencer lo que se nos oponga en el mundo. Hay gente que se enfrasca en su dolor y piensan que es el único que sufrió. ¿Se han puesto a pensar en las familias que murieron en COVID? Conocí gente que me decían, ¿conoces a fulano? No, no lo conozco. Fíjate que se murieron los 4 miembros de su familia y solamente una hija vivió. Digo, ¿cómo crees? Se murieron todos los de su casa y solamente vivió el esposo. ¿Y tú piensas que el más grande dolor tú lo has vivido? Tampoco voy a minimizar tu dolor. Todos tenemos nuestro dolor. Pero ellos siguen saliendo adelante. Digo, qué triste, qué situaciones. Y así en el tiempo de COVID platicaba con mucha gente y yo le decía, por eso en ese tiempo del COVID salió mucho la palabra resiliente, ¿no? Tú eres un resiliente porque vas a salir adelante, porque estás saliendo, estás continúas viviendo. Pero tú decides vivir en paz o amargarte en tu dolor. Y creerle al diablo que eres un miserable desgraciado, o creerle a Jesús que eres un verdadero hijo de Dios. Esa es nuestra decisión.
Esa no es decisión de Dios. Esa es nuestra decisión. Y cuando yo platico con la gente que ha sido resiliente, yo le decía a mi esposo, conocí a una mujer, 74 años, y cuando ella me platicaba su vida, yo le decía, ay, me daban ganas de llorar igual con ella, pero me aguantaba. Y cuando ella se iba del consultorio me salían las lágrimas. Y al otro día venía, bueno, no al otro día, sino a la otra sesión, y platicaba su vida. Y ella me decía, y veíamos todo lo bueno que ella tenía en la vida. Ella decía, pues sí, también he sido feliz, ¿verdad? Y empezamos a rescatar las cosas más lindas de ella. Y en las últimas sesiones yo ya la veía sonreír, la veía feliz. Y yo le digo, así tenemos que aprender a hacer, que vivir medio de la desgracia, ver todo lo bueno que tenemos. Y ella decía, ella en ningún momento usó una mala palabra, jamás se expresó mal de la gente que la hirió, que la lastimó. Y ella decía, yo no odio, yo no los odio, yo no esto. Yo al contrario los amo. Cuando ella decía, a mí me querían salir las lágrimas, pero no tanto por el dolor, sino porque yo decía, ¿cómo una persona que no conoce el amor de Jesús puede amar a aquel que la maltrató, aquel que la lastimó? Y ella se iba muy contenta. Y yo le decía a mi esposo, ¿cómo aprendo yo de la gente? Que aprendieron a ser resilientes. Y ellos decidieron vencer ese odio, esa tragedia, con lo poquito que tuvieron o alcanzaron a obtener. Y nosotros que tenemos una gran victoria en Jesús, que tenemos constantemente que Él nos dice, te amo con amor eterno, morí por ti porque te amo. Yo digo, debemos de creer en ese amor tan grande que Jesús nos ha dado. Quiero que vuelvas a leer Marcos 5, 35, 36 en las últimas palabras. Dice, no temas, cree solamente. No temas, cree que la oración que tú haces tiene un gran poder. Y eso te va a ayudar a vencer cualquier sentimiento, cualquier circunstancia. Hay veces, hermanos, que en medio de nuestra circunstancia carecemos de inteligencia, ¿cierto? Porque cuando estamos en medio de dolor nos cuesta tener humildad. Cuando tengo una actitud de soberbia y de orgullo, me va a costar tener humildad. Pero yo le decía a Jesús, ¿y cómo venzo esto? Pues así, hija, con lo contrario. Si soy temerosa, ¿qué debo de tener? Si soy rencorosa, ¿qué debo de tener? ¿Cómo? Saber perdonar. Si soy orgullosa, así de fácil me la puso. Y yo le dije, así de fácil se dice, Señor. Y Él me pasaba las escenas donde fue crucificado, donde lo bofetearon, donde le tapaban los ojos y le decían, adivina quién te pegó. Y decía, yo podía haberles dicho. Y es más, yo pude haber dicho, desciendan ángeles y acaben esto. Pero dice que no lo hizo, porque había un plan y había un propósito, en que tu corazón fuera más noble, más tierno, el más apacible, el más generoso, ¿sabes? Diga conmigo, la incredulidad está fuera de mi vida. Toca tu corazón, dígale al Espíritu Santo, tú que escudriñas el alma y el corazón, Señor. Quizá en mi corazón haya orgullo, haya herida, haya dureza. Hoy yo te pido que lo limpies y pongas en mí un espíritu humilde, sensible y un espíritu valiente, Señor. Espíritu que venga de ti, Señor, el Espíritu Santo,
que trae valentía, que trae gracia, que trae humildad, que trae fortaleza. Ven, Espíritu Santo, levanta la iglesia, Señor. Sácala de la comodidad, sácala del conformismo, sácala de la indiferencia, Señor, y que seamos uno contigo. Dales el saber que deben de clamar a ti, que todo te lo pueden pedir a ti, Señor, sabiendo que tú le responderás. Es una orden cuando tú nos dices, creed, y es posible. Al que cree, todo le es posible, Señor. Quita todo cochambre de su oído. Quita esa cochambre espiritual que el enemigo ha puesto en ellos y que no les permite oír tu voz. Quita esa ceguera espiritual que no les permite que la palabra les sea revelada, Señor. Quítala. Quita el temor de su corazón y de su mente, Señor, y dales un espíritu valiente. Danos ese espíritu valiente que viene de ti, Espíritu Santo. Danos un espíritu de fe, Señor, para vencer las adversidades que nos presentan día a día, Señor. Danos el valor para detenernos un momento y clamar a ti. Una protección divina, esa fe, esa constancia. Si necesito ser bendecida, Señor, necesito venir a ti. Si necesito protección, necesito venir a ti. Si necesito sanidad, necesito venir a ti. Si necesito restauración, necesito venir a ti. Si necesito que limpies mi alma, necesito venir a ti. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Eres fuente de agua viva. Ven y limpia las almas, limpia los corazones, libéralos de toda mente entenebrecida, de toda maldición de orgullo, de dureza, en el nombre de Jesús. De toda indiferencia, Padre, y levanta sobre de ellos espíritu de tu gracia, de tu amor y de tu fe. Porque tú nos has dado la victoria para vencer cualquier circunstancia que se nos presente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos lo creen?